Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Amén, amén, gloria a Dios. Os voy a pedir perdón por adelantado, porque resulta que, pues bueno, yo creo que entre los nervios, las prisas a veces, me deja el bosquejo en casa, pero gracias a Dios las tecnologías son las tecnologías. Entonces voy a estar mirando un poco así para abajo, de manera bastante incómoda, en cuanto a los textos que tengo juntados y eso, pero por lo menos tenemos predicación. La palabra de Dios nunca falla. Amén. Amén, amén. La predicación o el mensaje, o como queramos llamar, el consejo del día de hoy, considero que es simple, porque simplemente voy a presentaros un poquito más a ese Dios al que tanto amamos, al que adoramos, por el que estamos aquí, ¿vale? Es un mensaje que no me apetece hablar mucho, simplemente quiero exponer de cierta forma lo que la Biblia dice de ese Dios tan maravilloso al que adoramos y servimos. Entonces, primero os voy a lanzar el título del mensaje porque tiene mucha fuerza. Tiene tanta fuerza que cambia vidas. Ponlo por hermano cuando... Ah, mira, ahí está. Dios te ama. Aleluya. Amén. 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 Dios te ama. Es un mensaje que lo vemos en muchos posts de Facebook, en muchos estados de WhatsApp, que lo vemos pues, cuando nos saludamos, cuando vamos a visitar ciertos sitios. Dios te ama, Dios te ama. Cuando salimos a evangelizar, uno de los principales mensajes que lanzamos es Dios te ama. Y me diréis, soy David, entonces, ¿vas a hablarme hoy del amor de Dios? La respuesta es que no. Pero sí que voy a hablaros de un atributo de Dios, que es la base de todo lo demás. Por lo menos así lo veo yo a mi parecer. El día de hoy quiero hablaros acerca de la inmutabilidad de Dios. Porque tenemos un Dios que no cambia. Qué bueno. Y es por eso que quiero hacer un recorrido muy sistemático con vosotros. Lo voy a hacer en 3 puntos, como todo buen predicador. Vamos a ver 3 puntos acerca de la inmutabilidad de Dios y donde vamos a poder descubrir juntos qué es lo que la palabra dice, pero más allá de lo que la palabra dice, ¿quién es Él? ¿Amén? Amén, qué bueno. Pues vamos a empezar. Primeramente, Dios es inmutable en esencia. Amén. Su naturaleza y su ser son eternos, Amén. por lo cual el paso del tiempo a Él no le afecta. Es súper interesante porque no hubo tiempo en el que Él no existiera, pero es que tampoco va a existir un tiempo en el que Él deje de existir. Dios no crece, no evoluciona ni mejora. Es Él, es Dios. Dios mismo dice de sí, porque yo Jehová no cambio, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Es más, solo Dios puede decir, yo soy el que soy. Se lo dice a Moisés cuando le pregunta, oye, ¿y cómo te presento delante del pueblo? Dice, diles que yo soy el que soy. Y esto se entiende un poco más con el siguiente versículo, que es en Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahí entendemos un poco más qué significa yo soy el que soy. El correr del tiempo no le afecta en absoluto, por tanto, su gloria y su poder no disminuyen. Amén. Ese es Dios. Amén. En esencia, inmutable. Amén, amén, amén. Pero también es inmutable en sus atributos, que sería nuestro segundo punto. Cualquiera que fueran los atributos antes de que se crease el universo en el que estamos viviendo, a día de hoy, esos atributos siguen estando. Y cuando todo deje de existir, esos atributos van a seguir estando. Porque Dios es el que es. Amén. Su poder es indestructible. Su sabiduría es infinita. Y su santidad es sin mancha. Amén. Porque Dios es perfecto y no cambia. Verdad. Su veracidad es inmutable. O sea, la veracidad de Dios no cambia. ¿Por qué?
Porque nos dice el Salmo 119, 89, su palabra permanece para siempre en los cielos. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos irnos, podemos tratar de huir. Entre paréntesis, un consejo: intenta huir de Dios todo lo que quieras. Que lo que pase después, no sé, preguntárselo a Jonás. Su amor es eterno, nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Su misericordia es interminable. ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia, nos dice Salmo 100, versículo 5. Y casi, por último, por así decirlo, es que Dios es inmutable en su consejo. O sea, su voluntad no cambia. Nosotros cambiamos de parecer de 5:30 a 6 de la tarde. O es más, de 5:30 a 6 menos 20. O es más, a menos 25. La de Dios no. Su voluntad es perfecta, eterna e inmutable. No cambia. Sí, Señor. ¿Y sabéis qué? Que hay gente que se pone nerviosa con esto. Por ejemplo, con Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Cómo? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Pero yo os pregunto, ¿es posible que la Biblia se contradiga? ¿Es posible que nos está diciendo que Dios se ha arrepentido de algo, pero a la vez nos esté afirmando que Dios no cambia? Os adelanto, la respuesta es no. No vamos a hacer aquí ninguna exégesis. Simplemente os voy a dar la respuesta a este caso concreto, ¿vale? Porque cuando se tradujo, se arrepintió, lo que se quería decir era que le dolió. Le dolió haber creado al hombre por la situación de la caída, por la situación de la perversidad en la que estaba el mundo. Y es más, el diluvio fue mandado por algo. Esa nueva oportunidad. Después del diluvio, toda la historia del pueblo de Israel, hasta que llegó a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque su voluntad era salvarnos a todos. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no cambia, que no se arrepiente, pero que le duelen las cosas. Por eso la Biblia nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ningún objeto, no es ninguna fuerza sobrenatural, es una persona a la que podemos contristar. Y no está bien. Si yo me pongo mal cuando pongo tristes a mis padres, imaginaros cuando pongo triste a Dios. Qué sensación más amarga, ¿no? Saber que nuestras acciones, que nuestra forma de vivir, que nuestros pensamientos incluso, que nuestra falta de fe, puede afectar al corazón de Dios. Pero no me quiero parar aquí porque estamos hablando de la inmutabilidad, y cuando leamos Números 23, 19 es bastante claro, porque dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Amén. Dios cumple lo que promete. Amén. Así que si Dios te ha hecho una promesa y no es condicional, ponte feliz, porque la va a cumplir. Amén. Amén, amén. Dios es omnisciente y omnipotente. Me encantaría dedicar otro mensaje completo a estos dos atributos que van acompañados también de la omnipresencia, los tres omni de Dios, porque Dios es omni, es un ser maravilloso, poco conocido, no identificado. Dice su palabra en Salmo 33, versículo 11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Repito, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Mis abuelos, gracias a Dios, han visto ya a sus bisnietos. ¿Cuántas generaciones son esas? 4. ¿Habéis visto la fidelidad de Dios a lo largo de 4 generaciones? Ojalá una quinta, ¿no? Pero dice que todas, no dice que 5. La voluntad de Dios
nuestra familia, por poner este caso concreto, no es para 5 generaciones, es para todas. Amén. Cuando Dios promete algo, no lo promete solamente para aquí, sino para allá, y para allá, para allá. ¿A qué quiero llegar con esto? A que Jesús murió hace 2000 años, pero vendrá gente dentro de 500 años que se beneficiará de lo que Jesús hizo, porque la voluntad de Dios es inmutable, no cambia. Quería salvar ayer, quiere salvar hoy, pero también va a querer salvar mañana. Y este es nuestro Dios. Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. En Isaías 54, versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Y sabes qué? Que esto nos debería de animar para orar más. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imaginaros que vuestras oraciones fuesen dirigidas hacia un ser que fuese como un camaleón que está constantemente cambiando. ¿No nos generaría inseguridad? Imagínate por un segundo que vuestras oraciones dependen de mí. Lo tenéis complicado, ¿eh? Pero algo que duele más. Imagínate que tus oraciones dependiesen de ti. Cada uno sabemos cómo somos. Y somos, vamos, peor que los camaleones. Constantes cambios. Amén. O sea, mira al David de hace 5 años con el David de hoy, con el David de los 5 años siguientes que tendrá un hijo. O sea, Amén. ya te digo yo que son diferentes, son personas diferentes. Pero Dios no. Dios no cambia. Y en esto tendríamos que regocijarnos. ¿Y sabéis qué? Que al tener un Dios que no cambia, y que encima la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice, Él es la roca. Amén. Qué definición más buena, ¿no? Y te estoy hablando de Dios, no específicamente Jesús, de Dios, de ese Dios tan maravilloso que lo abarca todo. Dios es la roca. Amén. Aleluya. ¿Por qué os digo esto? Porque la roca está en el medio del río. Está ahí plantada, está ¡pum! Y las corrientes pueden ir con toda la fuerza que quieran. Las corrientes del río pueden ir para arriba, pueden ir para abajo, pueden hacer torbellinos, que la roca no se mueve. Amén. Y ese es nuestro Dios. Es por eso que empezaba el mensaje diciendo, Dios te ama. Porque si Dios te ama, significa que te amó ayer, que te ama hoy y que te amará mañana. Da igual el cómo estés. Y quiero especificar esto. O sea, a lo que me refiero es que me da igual lo hundido que creas que estás. Los kilos de pecado que lleves en tu mochila. El tiempo que lleves sin orar. El tiempo que haga que no escuchas su palabra, que no le buscas, que tu corazón peca y ya no te duele. Da igual, porque Dios te sigue amando. Y Dios es el Dios de segundas oportunidades. Amén. Amén. Pero también de terceras, y de cuartas, y de quintas. Amén. Y así innumerables veces. Porque es un Dios eterno y dentro de su eternidad, su voluntad, y lo dice la palabra, no lo digo yo, es que todos, ojalá todos, reciban salvación. Aleluya. Amén. Amén. Así que, ¿qué quería que os quedarais esta tarde? Señor, perdón. Señor, perdón por meterte en una caja. Perdón por darte una habitación de mi corazón. Señor, perdón por creer que puedo hacer algo para que me quieras más. O perdón, peor aún, perdón por creer que puedo hacer algo para que me quieras menos. Lo malo de haberme dejado los quejos es que me había apuntado un versículo y lo había escrito a mano. Aquí no lo tengo. Igual, mano, ¿me puedes echar un cable? ¿Sabes cómo se pone? Los versículos.
¿Sí? Pues me busca Romanos, capítulo 8. Sí, tranquilo. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Y quiero que nos quedemos con esto el día de hoy. Amén. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Cambia lo que quieras. De hecho, hay que cambiar para bien, porque vivimos en un mundo que nos ha contaminado, porque estamos contaminados por naturaleza. Nosotros tenemos que cambiar para bien, pero tenemos a un Dios que no cambia, que sus promesas perduran, que lo que te dijo ayer no te lo dijo ya, no me ha arrepentido, ya no te lo doy. No, lo que te dijo ayer, si dijo que te lo iba a dar, te lo va a dar. Amén. Entendamos también, seamos conscientes de que existen las promesas condicionales. Y eso lo vemos en la Biblia. A veces Dios dice, si haces esto, yo te doy esto o yo hago esto. Recordemos que hay un si tú haces, pero hay otras promesas que no. Como la promesa que le hizo a la serpiente. Le dijo, ¿sabes qué? Que tú le morderás el calcañar a la simiente de la mujer, pero él te aplastará la cabeza. Eso es inamovible. Y lo vimos cumplido en Jesucristo. El día que se clavó en una cruz, murió por todos los pecados y el pecado fue vencido. Pero es que con el pecado no solamente murió el pecado, sino que también fue vencida la misma muerte. El mayor de los poderes de este mundo podría decirse que es la muerte. Pero la muerte fue vencida por nuestro Dios. Así que reflexionemos qué Dios es nuestro Dios. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de ser? Pues hoy quería plantar esta base. Quería que nos fuéramos a casa pensando que tenemos un Dios que no cambia. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por el día de hoy, Padre. Gracias por esta pequeña palabra, pero que nos acerca un paso más a entender quién eres tú, papá. Gracias porque acercándonos a tus atributos, Señor, a esos que solamente tú puedes tener, que solamente tú puedes ser, estos atributos absolutos, Padre. Gloria a Dios. Estos atributos que te pertenecen a ti. Acercándonos a ellos podemos maravillarnos del Padre que nos protege, del Padre que cuida de nosotros, del Padre que nos promete y cumple, del Padre que nos defiende de nuestros enemigos, del Padre que nos levanta cuando estamos caídos, del Padre que nos sana cuando estamos heridos, del Padre que conquista las tierras que nos ha prometido y nos hace partícipes de su propósito. Señor, queremos conocerte más. Señor, queremos saber más de ti. Porque sabemos que sin ti no podemos, pero contigo nada es imposible. Gracias por tus promesas. Gracias por quién eres, papá. Gracias por tu inmutabilidad. Porque no cambias, papá. Bendice nuestras vidas, Señor. Que podamos meditar en esto durante la semana. Y que esto influya, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que ya he orado, quería compartiros el por qué os he predicado, por qué os he compartido este mensaje. Y es que creo que estamos en un momento como iglesia en el que Dios nos está dando a dar siguientes pasos. Pasos de fe. Pasos donde nada aparentemente tiene sentido o donde el sentido parece que es ver que se ha dado la vuelta. Como que la lluvia cayese para arriba. Como que las nubes diesen más luz en vez de tapar el sol. Parece ser que están sucediendo cosas que no tienen sentido. Pero ¿sabéis qué? Que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas
Son movimientos de ajedrez que tiene Dios para llevarnos a un propósito mayor. Amén. Yo esta semana he pasado mucha tensión a nivel personal. Han pasado muchas cosas. Sabéis que me estoy a punto de casar dentro de un mes. Pues esta semana me he quedado sin traje de novio. Y he tenido que esperar y confiar y tomar decisiones que en mi mente, como humano, he dicho, Señor, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto? ¿Qué sentido tiene? Pero ¿sabes qué? Que ahora, cada vez que pienso en ese otro traje que me voy a poner, oye, como que me gusta más que el anterior. Y yo no lo entendía, al principio me frustré, pero luego dije, oye, que me gusta más que el otro. Oye, que resulta que lo que yo tenía en mi cabeza no era tan bueno como yo pensaba. El lunes, el martes, me mandaron un email y me dijeron, oye, que no nos interesa que trabajes con nosotros. Guardamos tu contacto, porque nos parece un buen perfil, pero ahora no te queremos. Y eso me frustró. Me frustró, y de hecho, te voy a decir algo, me frustró más esto que lo de quedarme sin traje de novio. Porque pienso en el futuro y digo, oye, ¿y qué le voy a dar de comer a mi mujer? Pero luego pude reflexionar y decir, oye, Señor, ¿será que me vas a enseñar que todo depende de ti? Amén. Y amén. ¿Será que tu propósito es que yo pueda verte como quien eres? Y la respuesta es sí. Dios me dijo, sí. Y encima quiero que me sigas sirviendo como si nada pasase. Gracias a Dios, los jóvenes pudimos estar ayer en Koinonia, en una convención de jóvenes. Tuve la oportunidad de compartir por primera vez allí. Éramos un grupito pues, de unos entre 50 y 70 jóvenes. Y fue un tiempo increíble. Un tiempo donde vi que Dios llamaba a jóvenes. Y desde esta postura, cuando ves a gente tocada, te planteas, sí, oye Dios, estaré haciendo algo bien, ¿no? Si esto está pasando, estaré haciendo algo bien. Pero luego Dios me recordaba, no importa, porque no depende de ti. Amén. Depende de mí. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que nos promete cosas y que las cumple. Amén. Un Dios que no te dice, vete por este camino y en la primera curva te va a pasar esto, y en la segunda te va a pasar esto, y en la tercera te va a pasar esto. No, es un Dios que te dice, vete por este camino. Es como Abraham, capítulo 12 de Génesis. Coge lo que tengas y marcha. Ni siquiera le dice a dónde, le dice, coge lo que tengas y marcha. Qué buena la sorpresa de Abraham. Desde el cielo, ya esto lo digo desde el cielo, me imagino a Abraham en el cielo cuando veo que a través de la decisión que tomó de seguir a Dios, Jesús pudo encarnarse y cumplir la voluntad del Padre. Imaginaos el orgullo de Abraham, de saber que es parte de un propósito mayor. Pues os quiero decir algo, nosotros no somos personajes bíblicos, pero somos hijos de Dios. Amén. Y formamos parte de un propósito mayor. Amén. Así que deja tu mochila por un segundo y durante esta semana medita, ¿qué clase de Dios es el que adoro? Y si estás interesado, empieza a buscar información acerca de los atributos de Dios, acerca de la naturaleza de ese Dios al que amamos. Porque te digo una cosa, te vas a deleitar, te la vas a gozar como un niño con una piruleta. Porque vas a ver lo grande que eres Él y lo pequeño que eres tú. Y que algo tan grande ame tanto algo tan pequeño no tiene sentido, pero forma parte de su voluntad. Amén. 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 Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir el día de hoy. Y confío en el que el Señor nos siga hablando. Amén. Porque creo que vienen curvas. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios.